Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el diputado Kevin Ballesti. Pasó el discurso del gobernador, pasó el discurso del intendente. Y uno llega a la conclusión, si hablamos de casa de gobierno, una lluvia de títulos y de promesas. Y la pregunta es, ¿queda tiempo para hacer todo eso? Después de 10 años de gestión. Esta es la pregunta. ¿Sí? Y en el lado de la municipalidad, casi la situación es calcada. Además de avisos o promesas superficiales, propias no de un municipio de la capital de una provincia, sino, con todo respeto, digamos, propuestas que bien pueden calzar en municipios de menor envergadura. Esta es un poco la síntesis, ¿no es cierto?, de lo que uno ha podido ver, ¿no? Ahora, esta inacción, veníamos del torbellino de la gestión anterior, violenta, discrecional, y pasamos ahora a la quietud de la inacción, que es diría yo, el punto de comparación entre el estilo de Jorge y el estilo de Sadir. ¿Sí? El común denominador. Ahora, ¿qué trae todo esto? Esto trae un modelo que se llama democracia autogestionada. Es decir, la misma inacción genera esto. Por eso digo que lo que estamos viendo en las calles de Jujuy no es un voluntariado social, ni un espíritu solidario que brota de la nada, sino el síntoma más alarmante de una abdicación de carácter institucional. Cuando el vecino sale a tapar un bache con su propio dinero, cuando el colectivero se convierte en un trabajador vial por miedo a que le descuenten el sueldo por haberse comido un bache en la calle, o cuando los padres financian la higiene de un aula porque el Estado se ha vuelto en un ente recaudador famélico, lo que estamos presenciando es la muerte del contrato social. Es una estafa a cielo abierto. El ciudadano jujeño paga los impuestos, que no son precisamente módicos, pero recibe a cambio un vacío absoluto que lo obliga a pagar 2 veces por lo mismo. Primero a través del tributo y luego mediante su propia labor, su tiempo y su bolsillo. Y esta autogestión de la supervivencia no es una virtud. Es una denuncia de la ineficiencia, lo que podemos llamar la democracia de autogestión. Ahora, en términos más sofisticados, de acuerdo a la ciencia política, esto se llama Estado fallido. ¿Se da cuenta? En un modelo donde el poder político ha renunciado a su rol de administrador para consolidarse exclusivamente como un burócrata del cobro. Cuando el vecino sale a buscar sus cosas robadas por cuenta propia, arriesgando su vida ante la ausencia de una fuerza de seguridad que lo proteja, no estamos ante una comunidad empoderada, sino ante una sociedad desamparada. Ha tenido que recuperar el ejercicio de la fuerza y la justicia, lo cual es la antesala de un escenario de anomia total. Anomia sinónimo de anarquía. El gobierno que solo cobra y no gestiona no está gobernando. Está simplemente ocupando un espacio que el ciudadano ha dejado de reconocer como autoridad legítima. Y esta precariedad dramática, hacerlo uno mismo a la fuerza, termina naturalizando la ineficiencia, permitiendo que la clase política se desentienda con la excusa de que el pueblo colabora. Es un círculo vicioso donde el Estado se vuelve un parásito que, en lugar de nutrir al cuerpo social, lo obliga a trabajar
para mantenerse a sí mismo mientras el servicio público se cae a pedazos, como consecuencia del ajuste, naturalmente. Si el Estado no garantiza la infraestructura, no protege la vida y no sostiene lo mínimo e indispensable, entonces la pregunta que debemos formularnos ya no es por qué el vínculo sale, por qué el vecino sale a la calle, sino qué sentido tiene en todo caso mantener una estructura estatal que ha decidido deliberadamente no cumplir con su única razón de existir. Prometen pero no hacen. ¿Se da cuenta? De la promesa a la acción hay un camino, hay una diferencia enorme. De modo que esta doble imposición de hecho que sufren los jujeños no es solo una injusticia cotidiana, es un atropello jurídico que debería hacer temblar los cimientos de cualquier municipio o de la Casa de Gobierno, porque estamos hablando de una estafa institucionalizada, donde el Estado cobra por un servicio que no presta y obliga al ciudadano a costearlo de nuevo con su propio trabajo y capital. El vecino de la ciudad o de la provincia, lo que usted quiera, o de cualquier localidad del interior, se encuentra atrapado en una trampa legal. Si no paga la tasa, el Estado lo persigue con el rigor de la ley y el embargo. Pero si el Estado no bachea, no ilumina, no provee de agua potable, como está pasando, no hay castigo ni resarcimiento para el contribuyente. Lo que genera es una suerte de asimetría de poder que roza lo feudal. Y esta dinámica rompe el principio de equidad tributaria además y convierte al impuesto en una confiscación lisa y llana, ya que la contraprestación, que es la razón de ser de la tasa municipal, brilla por su ausencia, dejando al ciudadano en un estado de indefensión total, donde debe elegir entre ver cómo se destruye su patrimonio o invertir lo que no tiene en reparar para lo que ya pagó. Las consecuencias legales de este abandono son una bomba, porque cada bache tapado por un vecino o cada manguera comprada por vecinos, como pasa en San Pablo de Reyes, para tener un poco de agua, es una prueba material del incumplimiento de los deberes de funcionario público y una base sólida para demandas colectivas por enriquecimiento sin causa por parte del Estado. Si el municipio recauda para un fin que no cumple, está desviando recursos de manera indirecta. Y esa democracia de autogestión de la que le hablo, forzada, no es más que una prueba del delito de una administración que ha decidido tercerizar sus obligaciones en el bolsillo del que menos tiene. Estamos ante un escenario donde la seguridad jurídica ha desaparecido. Está reemplazada por un sistema donde el contribuyente es rehén de una burocracia que gasta fortunas en sueldos de la política y pauta publicitaria, 100 millones de pesos en las redes sociales para contar lo que no pasa. Mientras las escuelas no tienen lavandina, los choferes deben ser ingenieros viales para llegar a destino. El riesgo fiscal a largo plazo es inmenso porque una sociedad que se cansa de pagar por lo que no recibe termina por desconocer a la autoridad del cobrador. Este es el final. Y cuando el ciudadano común descubre que puede gestionar su propio barrio mejor que el intendente, la pregunta ya no es cuánto debe pagar, sino para qué demonios necesita un Estado que solo sabe pasar la factura, pero nunca da la cara. Por eso digo, el amparo colectivo no es solo una opción, es la última trinchera legal que le queda al ciudadano jujeño para frenar este saqueo encubierto. Porque la jurisprudencia de la Corte Suprema, tome nota, dice lo siguiente: sin servicio concreto y efectivo no hay tasa que valga. Lo que estamos viendo es una oportunidad histórica y además jurídica para que las asociaciones de consumidores o otros grupos de vecinos organizados golpeen la mesa de la justicia, vayan al contencioso administrativo, exigiendo la inconstitucionalidad de cada cobro municipal que no tenga correlato con lo que pasa en la calle. No se puede cobrar por limpieza y mantenimiento cuando el pasto tapa las señales de tránsito. Ni se puede facturar una tasa de alumbrado en barrios que son bocas de lobo,
donde el vecino debe poner su propio recolector para no ser asaltado. Fíjese lo que pasa en San Pablo de Reyes. Dice, mire, esta es la boleta de GESA, pero ¿usted tiene luz? No, no tenemos alumbrado público. ¿Y qué le contestaron? No, ustedes se sirven de la luz de la Ruta 9. ¿A usted le parece una contestación? Me parece que más que una contestación es una provocación. Por eso digo, de esta catarata de palabras, de títulos y de anuncios, y de la superficialidad del discurso del intendente, ¿sí?, son las causas de esta democracia autogestionada, donde el vecino está harto y sale a resolver sus problemas y sale a hacer justicia por mano propia. ¿Se da cuenta? Son todos síntomas de un modelo que está agotado, definitivamente, que no tiene energía para dar respuesta. Porque biológicamente, cuando uno está tantos años en el poder, biológicamente se agota. Por eso la democracia es alternancia. ¿Se da cuenta? Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, Kevin? Gracias por esperarme. No, gracias a vos por la invitación, Alejandro. Siempre es un placer compartir el espacio con vos. Bueno, ¿estuvo en el discurso del gobernador? Sí, estuve en el discurso del gobernador. Estuve también en parte en el discurso del intendente Jorge. Dos discursos muy similares en cuanto a la estructura del discurso, ¿sí? Lo podemos partir en dos. Un primer momento en donde se hace referencia a, entre comillas, todo lo bueno que pasa en Jujuy, y pareciera que estábamos en Ámsterdam, en Zúrich, porque todo lo que se planteó de Jujuy en el discurso de apertura no coincide con la realidad de la provincia. Se mencionó una bonanza para Jujuy que honestamente nadie la ve. O sea, en un momento nos miramos los distintos diputados de nuestro bloque, es más, con diputados de otros bloques, diciendo, chico, ¿con qué seriedad se plantea de todo este estado en la provincia, de este estado de situación? Cuando vos después ves la realidad y es algo totalmente distinto, es más, la vereda del frente. Discurso muy similar al del intendente Jorge. Ahora, por otro lado tenés la segunda parte del discurso en donde ya empiezan las proyecciones, las metas que vamos a hacer, vamos a crear, vamos a construir, mismas proyecciones que se vienen planteando en los discursos de los años anteriores. Pero perdóneme, vamos a un tema puntual. El tema, usted sabe que en las últimas horas se ha espiralizado el tema de la inseguridad en Jujuy, ¿no es cierto? Sí. Hemos sido testigos de muchos casos, algunos más graves que otros, pero en definitiva esto mantiene a la gente absolutamente preocupada. Bueno. Plan de seguridad 2035. Y está medio lejos el plan de seguridad de lo que está pasando hoy en día. Pero el plan es hoy. Sí, el plan es hoy. Y el discurso del gobernador fue, cuando se habló del tema de seguridad, lo único que te muestran es compramos más vehículos, capacitamos aquí, compramos más equipamientos. Bueno, se ve que el discurso fue hacer mención de unas cuantas cosas, tratar de pasar o dejar de lado un análisis real de la problemática. Receta del pasado. Yo como ciudadano no quiero ir a escuchar a que me digan, estamos así, hicimos esto, vamos a hacer... No, yo quiero escuchar cuál va a ser el proceso que va a llevar el Poder Ejecutivo Provincial para esos resultados que en teoría espera alcanzar. Porque si no voy a que me reciten un par de cosas, a que me tiren un par de números, estadísticas que yo honestamente dudo de la veracidad de todos esos datos, porque realmente no los veo en la calle. Entonces, uno va y espero que en las próximas aperturas, en los próximos discursos, los mandatarios de Estado que tengan esta responsabilidad no solamente vayan a recitar datos que ellos solo manejan, sino que me digan cómo vamos a alcanzar, cómo es que esta merma fiscal o este alivio fiscal va a beneficiar al sector productivo. Si solamente lo haces por 12 meses en lo que va el 2026. Si es una medida positiva, hacela por todo el periodo de la gestión. ¿Sí? Si es una medida positiva, alinea a todos los intendentes y que también te tomen idéntica postura. ¿Cómo es que se achicó el Estado? Porque achicamos el Estado en busca de la eficiencia. Unos discursos que en la letra está lindo escucharlo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo achicaste el Estado?
A ver, tenías tantos ministerios, bajaste secretaría. ¿Cuáles ministerios achicaste? ¿Cuáles secretarías? ¿Cuáles direcciones? ¿Cuáles cargos suprimiste? ¿Cuáles cargos o funciones anexaste? Porque hay muchos cargos en donde se repiten las funciones. Yo te doy un ejemplo claro que lo he marcado en campaña. La dirección de relaciones con la comunidad. Hay una que depende de Casa de Gobierno y otra que depende del Ministerio de Seguridad. Che, ¿tantas relaciones comunitarias querés tener? ¿O son cargos políticos inventados para cumplir con aquellos acuerdos políticos con los tipos que te ayudaron en campaña? Porque después no tienen personal, no emiten acto administrativo, no tienen ningún tipo de función. El mismo caso de Corro. Coordinador de gabinete. Claro. ¿Y el jefe de gabinete para qué está? El jefe de gabinete, que es el hermano Morales, es el que tiene que coordinar el gabinete. Claro. Entonces te van inventando estos cargos que en teoría sí son todos muy bonitos, muy rimbombantes, y en el texto... Y a mí, yo también te invento cualquier cosa, que necesitas que lo justificamos. Pero es el tema, o sea, de justificar cargos que después no tienen ningún tipo de trascendencia en la vida cotidiana de la sociedad, o que no mejoran el funcionamiento de la administración pública. Eso no es achicar el Estado. Que vos me lo digas que lo estás haciendo es una cosa, o sea, pero después explícamelo cómo hiciste y cuáles son los resultados que trajeron para la provincia. Entonces, todo el discurso es más de lo mismo que el 2025 y que el 2024, en donde recitan 2, 3, 4 cosas, propósitos de gestión, que después no se cumplen. Se han hablado de 5 o 6 puentes nuevos. ¿Sí? ¿En qué plazo pensás hacerlo? O sea, ¿estás dando por sentado que la próxima gestión también va a ser tuya o lo vas a hacer en lo que queda del 2026 y 2027? Si hablan de un plan de seguridad del 2035, están pensando en quedarse. Bueno, pero entonces... Ese es un tema, pero vuelvo a lo mismo. El plan tiene que ser mañana. Claro. Ya, el plan de seguridad. Bueno, pasó lo mismo con Jujuy Verde, carbono neutral 2030, claro. Después te emplea 2050, y cuando vos te pones a ver, analizar el boletín oficial, en el medio te siguen pidiendo prestado. O sea, hay toda una elaboración a largo plazo que para lo único que sirve es para bajar fondos, terminar comprando cosas que después uno no sabe a dónde van a parar, y en el interín las manos porosas de algunos muchachos. Ahora, me llamó la atención el préstamo que van a pedir. Creo que es en dólares, ¿no es cierto? Sí. Para hacer 2 obras civiles, creo, y un centro de transferencia. Sí. Ahora, la pregunta, yo no sé qué información tiene usted. ¿No hay ninguna obra prevista para el corredor bioceánico? Y lo que pasa es que con el tema del corredor bioceánico, entiendo yo que al involucrar otros sectores, va más allá de la toma de decisiones provinciales, se necesita otro tipo de acuerdo, que gracias a Dios no puede. ¿Qué acuerdo tiene Salta para hacer las cosas? Salta está haciendo las cosas que tiene que hacer. Pero en buena hora que todavía no han podido hacer nada. Porque estos muchachos, cada vez que te anuncian una obra, terminan justificando toma de créditos en euros, en dólares y en pesos, que después no sabe a dónde van a parar. Entonces yo honestamente prefiero que sigan sin hacer nada con el corredor bioceánico, porque no confío en la capacidad técnica y sobre todo en la ética pública que tienen estos tipos cuando tienen que proyectar ese tipo de obras tan grandilocuentes. Hasta el día de hoy seguimos pagando las consecuencias de Cauchari, Canava, Girsu, Jujuy Litio Sapem, Jujuy Digital Sapem, Tren Solar de Estado y Suma. Ninguno de estos temas fue mencionado en el discurso. La única empresa de la cual se habló fue de Girsu, porque iban a pedir prestado para estos centros de transferencia. Ahora, yo me siento ahí y digo, che, yo soy ciudadano, más allá del rol de diputado. Y te tomaste más tiempo para explicarme que vas a hacer 2 centros de transferencia. ¿Uno o 2? 2. Pero no te tomaste la cantidad de minutos necesarios para explicarme cómo es que se está pagando la deuda pública consolidada en la provincia de Jujuy. No, esto se está pagando, los vencimientos están garantizados. ¿Cuál es vencimiento? Vencimiento 2026, 2027, capital, intereses. ¿Cuánto estás pagando de intereses? ¿Cuánto estás pagando de capital? ¿Cuánto más tiempo tenemos que seguir pagando esto? ¿A quiénes le estamos pagando? Y sobre todo, che, toda esta deuda, ¿cómo se ha trasladado? ¿Cómo se ha materializado? Yo, che, te voy a pedir prestado para comprar carpeta. Acá está la carpeta. La puedes ver, la puedes tocar. ¿Cómo se ha materializado toda esa La deuda es un espanto, ¿no? Digo es muy alta la deuda. Sí, y estos tipos son especialistas en comunicar lo que les conviene y omitir todo lo que no les conviene. Por eso, 2 puntos de los grandes ausentes en el discurso el otro día han sido el manejo de la deuda pública, ¿sí?, y las empresas del Estado, ¿sí? Esta gestión es una gestión que es muy camaleónica y que según lo que le conviene va para un lado o va para el otro.
Ahora, de casualidad, son todos eficientes en el gasto público, en el orden fiscal, eliminan la burocracia administrativa, achican el Estado. Son todos liberales, entonces. Sin embargo, la culpa la tiene el presidente. Claro, la culpa la tiene el presidente, pero esto es, aquello que me conviene, lo muestro, aquello que no me conviene, lo pateo para otro lado. Vos te pones a pensar, che, estos tipos son muy estatistas, o sea, esta idea de que el Estado tiene que intervenir en todas las actividades, todo lo que sea posible tiene que intervenir, que es un agente central en la economía. Por eso te pidieron prestado y te armaron todas estas empresas del Estado que se nutrieron de esa plata que se pidió prestada. Sin embargo, son los grandes ausentes. Ahí estos tipos les gusta el Estado. Sí, claro. Ahí les gusta el Estado, cuando tienen que justificar las empresas del Estado y el Estado presente y que esto el privado no lo hace. Pero cuando tienen que hablar del salario del empleado público, se hacen bien los desentendidos. Y ahí ya se vuelven ahorrativos, ahí te están hablando de ordenar la economía de la provincia. A ellos se miden mucho cuando tienen que discutir el salario. Ahora, Sin embargo, para las empresas ahí no hay límite. Leí en parte del discurso, Sadir dice, tenemos un serio compromiso, un firme compromiso con la educación. A mí me parece que hablar de compromiso con la educación, lo primero que tiene que hacer es pagarle a los docentes. Si no, no hay compromiso con la educación. Bueno, Definitivamente. la base troncal de una política educativa es la política salarial del docente. Si no, ¿cuál es el estímulo del docente para ir a trabajar? ¿Qué? ¿Por una cuestión de vocación? Sí, nadie discute la vocación del docente para ir a ejercer la docencia. Hablemos del salario. O sea, está bien, la provincia no está en el mejor de su momento, pero por culpa de ellos, porque ellos gobiernan hace 10 años. O sea, no es que el problema del salario, del empleo público en general y puntualmente del docente arrancó hace 2 años. ¿Usted no cree en el superávit? No creo en el superávit. Es bastante cuestionable. Primero porque entiendo que lo están sosteniendo con crédito al superávit. Entonces, vos pedís prestado, lo incluís en los estados contables, me decís que el superávit de la provincia es tal, bueno, explícame cómo llegás a ese superávit. Porque yo me siento acá y te digo, no, superávit, tenemos tanto superávit, explícame cómo. O sea, no tomen al jujeño de idiota y expliquen bien. Porque esto acá se sientan con un Excel que lo arman de la noche a la mañana y te dicen, no, la provincia tiene superávit, está pagando todos sus compromisos, estamos perfectos. Te lo dice un tipo de traje con una oratoria bastante clara. La izquierda ha hecho un informe que la plata está en la mesa de dinero, está en la plaza financiera y que ha arrojado en concepto de intereses 10.000 millones de pesos. Bueno, ¿y a dónde? Esos 10.000 millones de pesos permitirían aumentar el salario de los trabajadores en un 15%. Sí. Bueno, lo que habría que pedirle explicaciones, o lo que el gobierno debería explicar, que tampoco le explicó el gobernador, que en el momento oportuno en la apertura de sesiones, si esos 10.000 millones no fueron... Solo de intereses, sí, estamos hablando de capital. Si esos 10.000 millones de intereses no fueron para, o no se tomó como prioridad todo el reacondicionamiento del salario del docente o del empleo público en general, ¿a dónde fue a pagar esa plata? Podemos decir, mirá, hoy quizás no le podemos pagar al docente, porque tenemos esta otra prioridad. Bueno, ¿cuál ha sido la otra prioridad? Porque capaz que hay algo realmente entendible. Bueno, el mes que viene, porque el mes que viene te van a volver a dar interés. Y el mes que viene también te va a dar interés. Entonces, ¿a dónde va esa plata que no va para acomodar, recomponer el salario del empleo público en general? Porque el problema que tiene el docente lo tiene el policía. Vos sos oficial de policía y vas a trabar por más vocación de cuidar a la sociedad, vos salís firmando un pagaré en blanco porque salí a trabajar y no sabés si volvés. Ahora, andá a los hospitales y los mismos médicos te dicen, che, nuestro sueldo también viene bajo. Entonces, es una problemática en general que lamentablemente en estas épocas siempre tiene su pico con la problemática docente, porque son los tipos que dicen, che, estamos por empezar el año escolar y ninguno de estos muchachos se ha tomado el labor y ha tenido la decencia de agarrar y decir, bueno, ahora les toca a ustedes ser tenidos en cuenta por el gobierno. En el ámbito de la municipalidad yo acabo de decir que incluso la Corte lo plantea, servicio que no tiene contraprestación, servicio que no corre.
Sí, o sea, es decir, no hay que pagarlo. ellos lo saben, Bueno, ¿y qué hacemos con les eso? importa 3 carajos. Yo estuve sentado y gracias a Dios el intendente Jorge hizo referencia a la tasa vial cuando dijo, bueno, con respecto a la tasa vial, a pesar de que mis asesores, mi gabinete me aconsejaba todo lo contrario, he tomado la decisión de derogarla. Si fue una decisión política derogarla, fue una decisión política también imponerla. Entre la imposición de la tasa y la derogación de la misma, ¿cuáles fueron los fundamentos que te hicieron cambiar? Que en el interín entendiste que era una tasa inconstitucional. Se lo veníamos diciendo mucho antes. La Cámara Expendedora de Combustibles se lo viene diciendo hace mucho tiempo atrás. Y lo saben muy bien. ¿Y sabe por qué lo saben muy bien? Y te digo que tiene una calidad, y le pido perdón a la audiencia, te pido perdón a vos, una calidad para hacerse bien los pelotudos, porque en la cara te están diciendo, bueno, con la tasa vial hemos pavimentado 65 cuadras. Nadie te está pidiendo que vos me expliques cuántas cuadras se pavimentaron. Esa tasa es inconstitucional. No se debiera haber aplicado nunca. Entonces, no compensa la inconstitucionalidad el hecho de que vos me digas, no, pero mirá que con esto pavimentamos tantas cuadras. No, flaco, si eso es inconstitucional, es ilegal. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que tienen una voracidad por recaudar y cuando se le empiezan a recortar los fondos, estos tipos no dicen, che, nosotros vamos a tener en idéntica sintonía, vamos a trabajar en ese mismo orden, vamos a empezar a hacer más Ahora, proyectos. en 20 años de gobierno, ¿usted no cree que debería estar impecable la ciudad ya con el tema del pavimento? Debería estar, no digo impecable, La ciudad, porque entiendo que ¿Usted son... recorrió Misiones? ¿Conoce Misiones? Sí, conozco. ¿Está todo pavimentado? Sí. Yo no digo que debería estar impecable porque, bueno, somos seres humanos y todos tenemos ciertos errores. Inclusive, hasta la gestión más prolija tiene algunos huecos. Pero no como está San Salvador. Me hablan de, no, pavimentado del puerto interior, ¿en cuánto? 4 cuadras. Yo sigo rebotando con el auto y no voy a decirle al intendente, che, le hice el tren delantero, pagame la mitad por lo menos porque son tus pozos lo que me trago. Entonces terminan trasladando todo el costo de la falta de gestión al bolsillo del ciudadano. No, fíjese que lo que pasa con los choferes. Sí, los choferes... Las empresas le cobran a los choferes. Andate a Alto Comedero, la tasa de señalética y seguridad vial, que ahora es tasa de señalética. Anda a la calle Pirulo, no tenés un cartel, si no tenés GPS no sabés cómo llegar o tenés que andar preguntándole a algún vecino. Sin embargo, te cobran tasa de señalética. Señalética es la señalización que tenés en cada esquina. Están tapadas absolutamente. Entonces, esto es, y bien lo dijiste al inicio, son gestiones que tienen una voracidad recaudatoria muy grande, pero a la hora de cumplir no cumplen ni el 10%. Y no es que arrancaron ahora hace 1 año, 2 años, porque a ellos les encanta pasarle la pelota a Milei porque no le mandan los fondos. Esto viene hace 10 años, 15 años, 20 años. Y la alternancia es necesaria porque la gente cansada no tiene cabeza para dar respuesta a los problemas, ni a los personales, ni mucho menos a los problemas de gestión pública. Claro. Churi Jorge empezó siendo intendente, Messi todavía no era Messi. Messi se va a retirar el año que viene y el intendente capitalino va a seguir en su función. Eso es para pensarlo, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias por venir, muy amable. Nos reencontramos mañana. Chao.